Hola amigos, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes mi última columna que fue publicada precisamente en Opinión Caribe y en el medio Seguimiento, así como en la página Magdalena Joven. La columna se denomina Vigencias Futuras de Santa Marta o Cómo cruzar una gallina con un canario. Sí, un título bastante curioso, pero que tiene mucha relación con lo que sucedió esta semana en el Consejo de Santa Marta cuando se aprobó por parte del Consejo Distrital un proyecto de acuerdo de vigencias futuras al Clan Caicedo para los próximos 30 años. Donde dice que fueron muchas las polémicas suscitadas en el proceso de aprobación de vigencias futuras del Consejo de Santa Marta al grupo político del gobernador Caicedo por valor de 2.9 billones. Se habla de múltiples errores, pero hay uno que resalta entre todos los demás y aún así fue el menos mencionado y debatido como si ni siquiera lo hubiesen notado. El acuerdo en su título establece que se dan facultades a la alcaldesa del distrito de Santa Marta para asumir compromisos con cargo a presupuestos de vigencias futuras, excepcionales. Sin embargo, llama la atención que además de la facultad del artículo primero de vigencias futuras, en el artículo tercero también se faculta a la alcaldesa para celebrar todos los contratos y convenios necesarios, es decir, una segunda facultad distinta a la primera, así como operaciones de crédito proveedor y o contratos de empréstito. Y aquí es donde está precisamente la temática de mi columna. En este caso, sin duda, se estaría violando el principio de unidad de materia porque son tres casos completamente distintos. Si hubiese quedado el título del acuerdo abierto como facultades, aunque hubiese también muchas inconsistencias en ello, sería viable una discusión. Y no es un error de transcripción, ni es un error de forma del acuerdo. En la exposición de motivos, que hace parte integral del acuerdo, establece que el distrito precisamente tiene la pretensión de un nuevo endeudamiento. E inclusive, posteriormente a eso, mencionan para sustentar las vigencias futuras el cumplimiento de indicadores de solvencia y sostenibilidad. Curioso porque esos indicadores se hacen para evaluar una operación de crédito público, pero no es para evaluar una vigencia futura. En esta parte también vemos en la exposición de motivos que el proyecto se financiará única y exclusivamente con recursos del crédito. Entonces, gobernador Caicedo y alcaldesa Birna Johnson, al fin, ¿se va a financiar el proyecto con vigencias futuras o se va a financiar con recursos del crédito? No solamente lo dice el acuerdo, sino que en el mismo debate, por ejemplo, y lo digo en mi columna, el concejal David Palacio ratificó la confusión cuando explicó en un medio la supuesta viabilidad legal del acuerdo de vigencias futuras por cumplir, según el concejal, los índices de solvencia y sostenibilidad de la ley 358 del 97, las cuales son aplicables a operaciones de crédito público, pero no a vigencias futuras. Y en ese mismo sentido también las declaraciones del concejal Juan Carlos Palacio cuando habló de la financiación de las vigencias futuras con el crédito aprobado, como lo dice el acuerdo. No solo confundiendo en este caso el concejal, sino mezclando la vigencia futura con la operación de crédito público aprobada en el acuerdo. Es como confundir una gallina con un canario. Que ambos sean aves no los hace iguales, pero peor aún sería intentar cruzarlos para obtener cría, que fue lo que análogamente aprobó el Consejo de Santa Marta. Eso es algo tan absurdo como seguir financiando ciertas campañas políticas con la necesidad de agua de los pobres samarios ante la inoperancia de los ciudadanos y los entes de control. El hecho de que sean dos operaciones distintas lo ratifican múltiples conceptos legales, pero sobre todo este del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Apoyo Fiscal, donde se dice que las operaciones de crédito y público y las vigencias futuras son eventos diferentes. Continúa la columna que puede darse la confusión de un crédito bancario con una vigencia futura por el hecho de que el crédito utiliza recursos de años posteriores para su pago. Pero no es así, pues la diferencia entre las dos operaciones radica en su flujo de caja. En el crédito, los recursos están líquidos de inmediato, mientras en la vigencia futura no. La operación de crédito público, si vamos con ella, permite el uso anticipado de los recursos autorizados. Es decir, si por este fuese, el próximo año Santa Marta contrataría el valor autorizado de 2.9 billones, si tomamos el valor en pesos corrientes que aparece allí, con una entidad bancaria o con un proveedor y ejecutaría la obra, por ejemplo, en 5 años, es decir, hasta el año 2028. Por el uso de ese recurso, que lo va a tener de manera inmediata, el distrito debería pagar entonces intereses y capital a la banca y según el acuerdo, para ello, el plazo de pago podría utilizarlo hasta el año 2053. Eso si fuese la operación que querían plantear los concejales seguramente al mezclar la operación de crédito público como una vigencia futura. Pero, sin embargo, esta sería una operación ilegal
e imposible, pues el monto contratado de 2.9 billones es más del 820% de los ingresos corrientes de Santa Marta, violando el 80% del límite permitido por la ley 358 del año 1997. Tampoco incluye el acuerdo, en ese caso, no incluía el valor autorizado para el crédito, ni detallaba los intereses o indicadores legales del mismo, y el actual incumplimiento de viabilidad de la ley 617 del 2000 de parte del distrito le impediría legalmente acceder a créditos. Continúa la columna, ¿no? Ese inviable escenario es el único entendible, pues no tendría ninguna lógica jurídica un crédito desmembrado entre los próximos 8 alcaldes. Bueno, contrario al crédito bancario, la vigencia futura, en cambio, no permite el uso anticipado de los recursos. Su utilidad es la de suscribir compromisos con cargo a estos, pero su uso solo puede darse en la vigencia a que corresponden dichos recursos. De aplicarse el concepto de vigencia futuras, estaríamos ante un extraño contrato de obra con un plazo de ejecución de 30 años, hasta el año 2053. Aunque Caicedo ha acostumbrado a los samarios a polémicas obras de inacabables plazos, seguramente este no es el escenario que estos imaginaban para la anhelada solución del agua. Lo siguiente a ello, de todas maneras, pues sería el mecanismo de ejecución de dicha vigencia futuras, que podría ser a través de un contrato de operación del servicio público con inversión de parte del operador, pagadera con las vigencias futuras. No obstante, esta modalidad contemplaría una solvencia y costos de intereses del operador en caso de que se anticipase de su parte la inversión, los cuales no estuvieron contemplados en el acuerdo aprobado y que seguramente tendría efectos no contemplados en el ahorro primario del distrito. Otro detalle que llama la atención es cómo, aunque se incluyen facultades para endeudamiento dentro del acuerdo, en los anexos no reposa la certificación de cumplimiento de la ley 617 del 2000, que es uno de los requisitos vitales para el otorgamiento de facultades para endeudamiento. Esta certificación se expide cada año por parte de la Contraloría General de la República. Y ojo, que hay un detalle, ¿no? De acuerdo con el último informe del Ministerio de Hacienda sobre el Distrito de Santa Marta, se establece claramente que en la vigencia 2021 la Contraloría y la Personería se excedieron más allá del límite legal de la ley 617 del 2000. Y ya el Consejo Distrital, inclusive, en el año 2020 había violado este tope, y la ley 819 establece que las instituciones financieras, para otorgar créditos a las entidades territoriales, exigirán el cumplimiento de los límites que establece la ley 617 del año 2000. Es decir, que los bancos no podrán suscribir un contrato y, por supuesto, muchísimo menos hacer un desembolso del crédito. Inclusive, si lo llegasen a hacer, este tipo de operaciones, como dice el artículo 21 de la ley 819, no tendrá validez, e inclusive las entidades territoriales tendrán que devolver el capital a las entidades financieras y no podrán pagar ni intereses ni ningún otro tipo de cargo financiero. Es decir, que el riesgo en este momento no solamente es para el distrito, sino para las mismas entidades financieras que, como vimos, estarían otorgando un crédito cuando claramente se dio por parte del distrito el incumplimiento de los indicadores de la ley 617 del 2000. Fíjense que en el visor de desempeño fiscal del año 2021 observamos que al distrito no se le calificó en el año 2021 nivel de holgura, ni tampoco en el año 2020. Es decir, que en ambos años, 2020 y 2021, viene incumpliendo el indicador de ley 617 del 2000. Aquí aparece, ¿no?, el nivel de holgura. Dice, tenga en cuenta que el nivel de holgura solo se califica de forma positiva si hay un cumplimiento conjunto. Es decir, que no solamente es el Ministerio de Hacienda, sino el Departamento Nacional de Planeación quienes reportan que no se cumplió por parte de las entidades Personería y Contraloría del distrito el límite de la ley 617 del 2000. Y esto impediría que las entidades financieras le desembolsaran el crédito aprobado al distrito. Otros detalles para tener en cuenta en esta operación de vigencias futuras es que se está comprometiendo ingresos corrientes de libre destinación. Pero observamos cómo los ingresos corrientes de libre destinación, que desde el año 2019 al año 2021 vienen cayendo de manera preocupante, de un poco más de 168.000 millones de pesos a 139.000 millones de pesos en el año 2021. Y el gasto de funcionamiento viene aumentando. De hecho, el indicador de cumplimiento de la ley 617 por parte del sector central del distrito, vemos cómo se ha incrementado el indicador del 29% que tenía en el año 2019 a un preocupante 52%, muy cerca del límite legal, que es del 65%, y en el año 2021 se ubicó en 41%. Es decir, que las finanzas del distrito demuestran que aquellos ingresos de libre destinación, que son la principal fuente de esas vigencias futuras, muestran en los últimos años una caída, y el gasto de funcionamiento, que es una de las fuentes que ellos financian, está presentando un incremento también preocupante. Vamos a la presente vigencia, año 2022, año sin pandemia,
línea donde observamos los ingresos corrientes de libre destinación del distrito, que están por el orden de los 175.000 millones de pesos. Ojo, muy por encima, casi 30.000 millones de pesos por encima de lo que se ejecutó en el año 2021. Esos ingresos corrientes de libre destinación están financiando a septiembre del año 2022 gasto de funcionamiento por 79.000 millones de pesos, servicio de la deuda por 27.000 millones de pesos e inversión por 69.000 millones de pesos. La pregunta es, para comprometer esos ingresos corrientes de libre destinación en vigencias futuras, se van a dejar de hacer estas inversiones por casi 70.000 millones de pesos, de los cuales un poco más de 10.000 millones de pesos corresponden al sector de educación. Se van a disminuir las inversiones del distrito en ese tipo de sectores que son tan importantes como es el sector de agua potable y saneamiento básico. No se va a pagar con esos recursos el servicio de la deuda que ya está comprometido por 27.000 millones de pesos. ¿Qué parte del gasto de funcionamiento se va a disminuir para poder liberar recursos para destinarlos a las vigencias futuras? Y esto es de la vigencia 2022, donde se ratifica que definitivamente no existe la holgura de los ingresos corrientes de libre destinación que quisieron vender en el Consejo Distrital. Otros detalles preocupantes del acuerdo aprobado es la proyección de las vigencias futuras. Observamos cómo en el año 2031 se estarían utilizando vigencias futuras que en pesos del año 2022 serían de 36.000 millones de pesos, que equivalen al 26% de los ingresos corrientes de libre destinación que se han ejecutado o que se tienen apropiados en la vigencia 2022. Entonces eso coincide con lo que manifestábamos anteriormente. Y en la parte técnica, en la proyección de los pesos constantes, que al final redundan en un valor de 1.6 billones de pesos, parte del lenguaje engañoso que siempre se utilizó para disminuir la cifra. Sin embargo, hay una falencia en la proyección de estos valores cuando observamos que el deflactor que se utilizó, por ejemplo, del año 2023 al año 2024 fue de 1.03. ¿Qué quiere decir eso? Que para el escenario que se planteó aquí, la inflación estimada para el año 2023 es del 3%, que no coincide con el escenario real que estamos viendo hoy en día cuando cerramos el año 2022 con una inflación de más del 13%. Pues alguien podría decir que de pronto es que hasta ahora salió la cifra de inflación, pero no, señor. En Colombia el DANE maneja no solamente los datos de inflación, las estadísticas de inflación del año completo, sino del año corrido. Es decir, que en el mes de noviembre, antes de que se presentara el acuerdo, ya la inflación estaba por encima del 12% y todos sabíamos que íbamos a cerrar el año por encima del 13%. Observamos que el valor real, si lo hubiésemos proyectado con una inflación del 10% para el año 2023, nos estaría dando un valor de pesos constantes 10.129 millones de pesos. Son casi 400 millones de pesos menos que los 10.501 millones de pesos que proyectaron con la inflación del 3%. Eso para un solo año. Si eso se lo aplicamos a los 30 años para los cuales se proyectó la vigencia futura, arroja sin duda unas inconsistencias bastante serias en materia de planeación financiera porque no se ajusta a los supuestos reales que se están manejando en nuestra economía. Y eso se suma también a las consideraciones de riesgo financiero que tiene esta operación para el distrito por los cálculos desacertados que se puedan haber realizado con estos indicadores que no coinciden con la realidad. Otro detalle es que de los 175.000 millones de pesos que se proyectaron para el año 2022, a la fecha se han recaudado 139.000 millones de pesos. Es decir, que no es probable que a final del año, a diciembre 31 del año 2022, se alcance a recaudar los 175.000 millones de pesos. Es decir, que actualmente el distrito viene presentando un recaudo por debajo de lo proyectado en materia de ingresos corrientes de libre destinación, lo cual afecta también el escenario optimista e irreal que se planteó en el proyecto de acuerdo que aprobaron, de acuerdo con estas cifras, de manera irregular los concejales del distrito de Santa Marta. En las recomendaciones que da el Departamento Nacional de Planeación al distrito, en el componente de crecimiento de los recursos propios, que son los que componen los ingresos de corriente libre destinación considerados en las vigencias futuras, es calificado con 0 y aparece como uno de los aspectos a mejorar por parte del distrito. Lo mismo en la dependencia, las transferencias por parte del distrito siguen aumentando. Observamos aquí como del año 2018 el distrito no viene accediendo a la bonificación por esfuerzo propio, por el crecimiento de los recursos propios que son la base principal de los ingresos corrientes de libre destinación que se entregaron para las vigencias futuras aprobadas por el Consejo Distrital. Es decir, se hicieron unas proyecciones optimistas sobre un recurso que no está teniendo los mejores resultados en los últimos años y aún con indicadores y supuestos financieros por debajo de la situación real que se está dando en la economía del país.
Tampoco menciona el acuerdo aprobado la modalidad de contrato contemplada, la cual plantearía exigencias que tampoco están incluidas en el acuerdo. A eso nos referíamos cuando hablábamos si es que se iba a hacer con un contrato de operación con inversión, una concesión del servicio o de qué tipo, lo cual involucraría requisitos ya de otras leyes, no solamente la 617, la 358, sino también requisitos de la ley 142 del año 1994, violando en mayor medida el principio de unidad de materia. Ahí termina el artículo, pero vienen un par de adendas, ¿no? A la adenda 1. Dice, el debate fue de una pobreza extrema. Fiel al estilo del gobernador Caicedo, se plagó el ambiente de desinformaciones, como fue oficializar el valor de 1.6 billones en lugar de los 2.9 billones reales e invocar una sanidad fiscal del distrito como un logro, cuando en realidad el salvador proceso de intervención económica no fue autoría de Caicedo, y cuando las cifras del distrito vienen empeorando o al menos no tienen la holgura que pretendieron mostrar en los debates. La adenda número 2 dice, el título del acuerdo es claro en que trata sobre facultad sobre vigencias futuras. Involucrar la suscripción de contratos complementarios y operaciones de crédito público, temas distintos a las vigencias futuras, es una clara violación del principio de unidad de materia. Falencia que se suma a las inconsistencias en la designación de comisión, la ausencia de requisitos como los estudios de ingeniería en detalle y de los costos de operación, entre otras más, para las muy seguras demandas de nulidad que va a sufrir el polémico acuerdo. Ahí termina el artículo, ¿no? Pero ¿qué vendría ahora? Bueno, se supone que la alcaldesa debe, para que el acuerdo sea válido, debe pues sancionarlo. Si yo fuese la alcaldesa de Santa Marta, yo no sancionaría el acuerdo por todas las falencias que se han mencionado, no solamente en este artículo, sino en los debates que se dieron en el Consejo Distrital. Al sancionarlo la alcaldesa, por supuesto, no solo además de presentarlo, estaría incurriendo también en más vicios que por supuesto también podrían afectar a los actuales concejales que aprobaron dicho acuerdo. Y bueno, si ella lo llegase a sancionar, pues posteriormente nos imaginamos, va a venir la, entre comillas, supuesta operación de crédito público o crédito bancario que se autoriza en el artículo 3 del acuerdo. Y ahí viene el reto para las entidades financieras, ¿no? Porque la ley 819 les prohíbe a ellas desembolsar un crédito, firmar el contrato con una entidad que no está cumpliendo los indicadores de ley 617 del 2000. En ese caso, pues estarían en peligro inclusive de perder los recursos por concepto de intereses de dichos créditos y el distrito debería devolverlo sin perjuicio de las sanciones a las entidades que se involucren en esa viciada operación de crédito público. Bueno, amigos, esa es mi columna, pues espero hacer un aporte en esta discusión que es muy sana, no solamente para el distrito, sino para todo el departamento del Magdalena. Santa Marta tiene el 40% casi de la población del departamento del Magdalena. Solucionarle la problemática es compromiso de todos, pero también al mismo tiempo evitar que por unos escenarios financieros mal realizados, el problema dentro de 10 años sea mucho peor al que tenemos ahora y peor aún, que ni siquiera se solucione como ya ha ocurrido en las anteriores ocasiones cuando se han hecho este tipo de improvisaciones. Las improvisaciones financieras y las políticas públicas mal diseñadas siempre llevan a mal puerto. Y en eso es que queremos aportar para prevenir ese daño. Bueno, seguimos hablando en una próxima columna. Muchas gracias. Ahí seguimos con el profe Eduardo haciendo la tarea aquí desde este hermoso patio de la ciudad de Valledupar. Los invito, ¿no?, a sembrar árboles como los de estos patios de Valledupar que los hacen muy agradables. Listo. Bueno, un saludo.